Bueno, pues ya teníamos el punto de referencia, que es sobre el que va a girar la cámara y el que va a tomar las rotaciones. Ahora vamos a hacer la cámara muy simple, ya para que nos funcione en el juego. Entonces vamos a añadir el componente. Primero creamos el script y lo llamamos cámara, por ejemplo. Y se lo añadimos aquí. Vale, ya lo tenemos. Vale, pues ya tenemos el script. Yo lo he copiado y pegado y lo voy a explicar. Pues es muy sencillo, ya vemos que es muy corto. Lo primero que necesitamos es lookup. Ya lo expliqué por qué, por eso lo creamos. Porque necesitamos el transform para las rotaciones. Luego vamos a crear un vector que va a ser un vector. Es la dirección que une la cámara con el lookup, ¿vale? Y la distancia, que va a ser la distancia de la cámara al lookup. O sea, la distancia de la cámara al personaje. Realmente el lookup ya dije que es un punto de referencia del personaje, básicamente. Entonces hacemos el método start. ¿Cómo empezamos? Pues lo primero es inicializando la dirección. ¿Este vector cuál es? El que une la cámara con el lookup. ¿Y cómo es eso? Pues un vector que es una línea recta. Es en el 0, 0 y luego es, con la distancia que separa la cámara del punto. This distance. Que es pública, ya diremos cuánto vale. Entonces, transform position. La posición de la cámara, ¿cuál es? Esta es la clave. Esta es la línea más importante de esta clase. Entonces es un poco complejo, pero a la vez simple. ¿Cómo funciona esto? Pues la posición, recuerdo que la posición va cambiando, es una órbita, ¿vale? La cámara hace una órbita alrededor del lookup. Entonces, ¿cómo creamos una órbita? Pues muy fácil. ¿La posición cuál sería? Ya de primera, en el update va a ser igual. ¿Cómo empezamos la cámara para que esté detrás del punto de referencia? Recuerdo que va a estar detrás y para que empiece y se mueva de manera orbital. Pues cogemos la posición del lookup y le restamos, le ponemos menos porque vamos a estar detrás, no delante. La cámara se va a situar detrás. También podemos poner aquí un menos y luego poner aquí un más y serviría de la misma manera también. Yo lo tengo así. Entonces la posición del lookup le restamos y esto es lo que hay que entender. Esto es la rotación del lookup, es decir, si estamos mirando abajo o derecha, a esta rotación le multiplicamos el vector que separa la cámara del punto. Es decir, una rotación multiplicada por un vector. ¿Esto qué crea? Pues esto crea una rotación de un vector, que es lo que nos va a servir para la órbita. Nosotros no rotamos sobre nosotros mismos, sino realmente estamos rotando un vector. Entonces esto se hace así. Esto crea un vector rotado, rota el vector, y si a la posición del lookup le restamos esto, nos situamos detrás y además teniendo en cuenta la rotación del lookup. Con lo cual vamos a estar detrás mirando desde arriba, es decir, una órbita. Esta es la órbita. Pero esto solo es la posición. Esto no quiere decir que la cámara esté mirando a donde nosotros queremos, que es al lookup, al puntero. Pues eso se hace muy fácil, ya hay un método que lo hace. Transform.lookup y dentro hay que darle un transform. ¿Cuál? Pues el del lookup. El lookup. Esto lo que hace es que mira
siempre va a estar mirando, da igual donde esté la cámara, con esto siempre va a mirar hacia el lookup. Así que esto es la órbita y esta es la rotación de la cámara sobre sí misma. Y ahora en el update, pues es muy fácil. Recuerdo que esto era el start. El update viene siendo lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es... Bueno, esto va a controlar la distancia. Esto lo que hace es coger, captura la rueda del ratón. Si la movemos para abajo, la distancia aumenta. Si la movemos para arriba, pues disminuye. Esto quizás lo tengo invertido, no me acuerdo. Eso vemos cómo lo tenemos. Por si giramos la rueda hacia abajo del ratón, sí lo tengo invertido, ¿ves? Porque efectivamente, si movemos la rueda del ratón para abajo, estamos aumentando, está creciendo. El número es positivo, que es lo que nos interesa. Si vamos para abajo, pues que se aleje la cámara. La distancia aumenta. Y luego, ¿esto qué es? Para limitar, esto es para limitar la cámara, la distancia. Es decir, no nos podamos alejar todo lo que queramos, sino que si llegamos a 6, mira, esto es una función, mathf.clamp. Pues simplemente lo que hace es coge la variable y la limita entre dos números. Pues en este caso sería entre... Aquí ponemos una f, aunque creo que da igual. Sería entre 0,1 y 6. ¿Vale? Cada uno que ponga lo que quiera. Es para limitar la distancia. Y el LateUpdate, este ya es el que importa. Pues actualizamos la órbita y la rotación, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues para actualizar la distancia también. Lo que hacemos es modificar el vector. Es decir, cogemos esta distancia nueva que se ha cambiado por la rueda del ratón y la volvemos a poner en el vector. Y luego copiamos otra vez lo mismo, la órbita y la rotación de la cámara sobre sí misma. Ya está, pues eso es todo, ya tiene que servir. Ah, vale, no sirve. Vale, se me ha olvidado. Tenemos que darle el lookat, que son variables públicas, y la distancia. Vamos a poner 4 aquí, por ejemplo. Ahora sí debería servir. ¿Ves? Aunque la cámara la situemos donde sea, se coloca sola por el script. En el start lo que hace es colocarla. Entonces ya está detrás del personaje. Ya vemos que la tenemos detrás. Si giramos para abajo, lo que hace es coger la rotación del lookat y vemos que hace una órbita. Y siempre mirando al personaje. Ya no sirve. Y esto está limitado. Vale, esto era lo del lookat, sí. La distancia también no podemos mover más de 6. Podemos ver la distancia aquí. Y el máximo, pues lo que queramos. Esto es lo que podemos hacer, como en el Skyrim. Ves que si nos acercamos aquí a 2, por ejemplo, o a menos, se cambia a primera persona. Pero bueno, eso de la primera persona ya lo haré mucho más tarde, ¿vale? Yo ahora quiero que funcione todo en tercera persona. Vale, se me ha olvidado una cosa. Yo dije que la rotación, el personaje no rota si está quieto. Lo dije en el vídeo anterior. Entonces tenemos que cambiar el controller y el rotate vamos a quitarlo. Esta era la parte del rotate. Lo quitamos todo y vamos a también a borrar todo del ratón. Ya decíamos que esto lo iba la captura del movimiento del ratón lo iba
a capturar el lookat. Entonces vamos a crear un método privado que sea rotate. Y esto lo que hace es transform.rotation es igual a la del lookat. Vale, el lookat tenemos que no lo tenemos. Tenemos que hacer una pública public transform lookat en minúsculas. Eso. Entonces esta rotación es igual a lookat.rotation. ¿Vale? Bueno, no es rotación, es al punto i. Vale, sería así, ¿vale? Cogemos la rotación i del lookat y se la aplicamos al personaje. Y entonces, ¿cuál era la condición? Que el personaje solo rota cuando se esté moviendo. Si está quieto, vamos a girar sobre él y podemos verle la cara. Pero el personaje no va a rotar, solo va a rotar cuando se mueva. Y eso lo vamos a hacer así. Si getInput, vamos a poner que getInput ahora devuelva un booleano. Entonces, si cualquiera de estos captura movimiento, es decir, presionamos estos botones, es porque nos vamos a mover, ¿no? Entonces, return true. Si no nos movemos, return false. Entonces esto quiere decir que si return true, si nos movemos, porque ha capturado una tecla de movimiento, pues rotate. El personaje se corrige. Entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Ves? Podemos girar. Esto es lo que yo quería, que giráramos en torno al personaje. Si está quieto, pues la cámara gira normal. Y si ahora nos movemos, vale, no sirve porque siempre se me olvida. Tenemos que darle el lookat aquí. Entonces, si ahora pulsamos movimiento, se corrige solo. Si saltamos también. Todo. Y cuando hagamos ataques también. Si atacamos, pues el personaje y nos ponemos a andar. Y mientras nos movemos se corrige, se va corrigiendo. Y la dirección ya depende de la cámara. Con lo cual, esto ya para mí funciona. Esto recuerdo que en el if este se comprueba, pero también a la vez se ejecuta el método. O sea, ya está viendo si la entrada de los botones, si estamos pulsando el botón. O sea, esto no es solo un if, una condición, sino que también está capturando todas las teclas. Con lo cual este método sigue funcionando. Entonces rotamos y nos movemos. Pues esto sería todo. Y ya en el próximo vamos a ver algo muy importante que es la colisión. La cámara no podemos tener cosas en medio, ¿vale? Es lo típico que si te pega una pared la cámara se acerca al personaje, pues eso lo vemos en el siguiente vídeo, que son las colisiones de la cámara. Pues nada, hasta luego.